Bienvenida, bienvenido al Ágora de Demara Amara Coaching. El Ágora es un espacio de conversaciones con las personas que más me inspiran, los maestros que han influido en mi forma de acompañar como coach y personas que impulsan cambios en su entorno familiar y social para que abracemos la diversidad como lo que es una fuente de riqueza que impide la uniformización de los corazones. Un espacio para que adquieras recursos, perspectivas e información que te faciliten disfrutar de tu maternidad y de tu vida. Gracias por compartir esta aventura de inspiración y de crecimiento. Soy Ana Rosa Martínez y te acompaño a activar tus recursos para vivir con serenidad la maternidad y disfrutar de la vida. Hoy nos acompaña Magda Casamichana, la directora del Pacto Nacional de la Salud Mental de Cataluña, un cargo que existe gracias a ella y a su medida, a una medida grande, porque, como veréis, se trata de una gran mujer, una política que en los últimos años se ha dedicado en cuerpo y alma a poner soluciones y apoyos a largo plazo, efectivos, bien articulados y coordinados para quienes que ella llama los niños del Parlamento y sus familias, y personas y familias que atraviesan situaciones similarmente difíciles estén acompañados a lo largo de su vida. Al hacerlo, Magda inició una revolución en la atención a la salud mental en Cataluña, que, sin saberlo, puso las bases para reaccionar mejor a la ola de deterioro de la salud mental provocada por las implicaciones del COVID-19, el confinamiento y el difícil, largo y casi interminable regreso a la normalidad. Pero a partir de ahora dejaré que sea ella quien lo explique. Es un honor poderos presentar a Magda Casamichana. Hola, Magda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana Rosa? Estoy muy bien y muy contenta con que hayas aceptado esta invitación. Y yo encantada de que me hayas invitado. Muy bien, Magda. Pues si te parece, empezaremos esta conversación ahora. Magda, ¿nos puedes explicar cómo iniciaste tu trayectoria en el ámbito de apoyo a las personas con problemáticas complejas de salud mental? Sí, claro, estaba en el Parlament en el 2017, en el Parlament de Cataluña, y los diputados muchas veces recibimos a asociaciones o a personas que han ido a dar golpes, bueno, a golpear, o bueno, a llamar a las puertas de muchísimas instituciones para que les escuchen. Y finalmente, pues después de hacer periplos y periplos y de tener pues ninguna respuesta adecuada, vinieron al Parlamento 3 madres y me explicaron que sufrían muchísimo ellas y sus hijos, la gran mayoría, bueno, los 3 eran hijos adoptados, que ya habían tenido muchísimos problemas en la escolarización cuando eran pequeños, niños muy movidos, en ningún momento niños malos, en ningún momento niños gamberros, sino que muy movidos y con muchos problemas de relación. Por lo tanto, expulsados del cole, a ir a buscar otro cole, con cantidad de ir a ver a psicólogos o mirar exactamente a ver qué les pasaba, porque cómo era posible que no pudieran mantener pues una tranquilidad o una serenidad en el cole y también tenían problemas de relación entre ellos y sus amigos del cole. Entonces, después esto se complicó mucho más en la adolescencia, cuando los chavales ya nadie les hace caso, cuando verdaderamente se sienten expulsados por la sociedad, son los que más les hacen bullying, son los que más expulsan. En la adolescencia es cuando empiezan, en estos 3 casos, a fumar marihuana o ya a tomar
algunas drogas un poquito más fuertes, y lo que hace es que la personalidad del chico se vuelve totalmente diferente a lo que era él entonces. Entonces reaccionan con muchísima violencia, reaccionan con mucho malestar. Cada vez que les pides alguna cosa es no, 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 hasta el momento en que ellos agreden a sus padres por incompetencia de poder explicar lo que les pasa, pero incompetencia también de ser atendidos adecuadamente. Y la reacción es una reacción más bien de cerrar puertas, de irse, de no volver y de, sobre todo, alguna vez pues de algún bofetón a los padres, lo que hace que no tengan más remedio que hacer un alejamiento, es decir, ir a hacer una denuncia y entonces provocar un alejamiento de sus casas. Bueno, a partir de aquí me explicaron que todo había sido muy complicado y que acaban la gran mayoría en prisión, no porque sean malos, no porque hayan cometido un delito grave, sino que el vivir en estas edades, a partir de los 18 en la calle, pues provoca pues algún robatorio o cualquier, bueno, cualquier impedimento o cualquier cosa grave, que lo que hace que cuando hacen 15 o 20 cosas pequeñas acaban en prisión. Bueno, entonces ellas hablaron conmigo. Yo la verdad es que me quedé a cuadros porque conocía la salud mental, convivido con una persona con un problema de salud mental, pero con un trastorno bipolar, que toma su medicación, que hace su vida, que ha podido ejercer de abogado, etcétera, etcétera. Yo conocía esta parte, pero no conocía la parte que me explicaban estas madres. Entonces, a partir de aquí, convoqué una comisión en el Parlamento de Cataluña, las madres vinieron a comparecer y nos explicaron la cantidad de problemas que se habían encontrado y que se encontraron en este momento. Total, que nada, pedí marchar del Parlamento e ir al Departamento de Salud para averiguar de qué estamos hablando cuando hablamos de elevada complejidad en salud mental y cuáles son los recursos que existen y, si no existen, cuáles son los que existen en el resto de Europa y en el mundo para ayudar no solo a los chicos y chicas, sino sobre todo a sus familias. Muy, muy bien, Magda. Has cortado, si no te hubiera cortado yo, porque hubieras hecho casi toda la entrevista en la primera pregunta. Bueno, yo quiero decir que realmente cuando yo te escuchaba estaba viendo las historias de tantas madres adoptivas y de tantas madres que no son adoptivas, pero que sí que tienen hijos con este tipo de dificultades, que son precisamente las madres con las que, bueno, a las que yo acompaño desde de Mara a Mara Coaching, ¿no? Pero para mí hay una cosa que ya la has explicado, pero que te quería preguntar, porque quiero hacer incidencia. Las madres llamaron a muchas puertas y la puerta que se abrió fue la tuya. Entonces, supongo que ha sido también por este entender tuyo o haber convivido con una persona con problemas de salud mental, ¿no? Y eso es lo que... ¿Hasta qué punto tú tomas la decisión que ha cambiado tu vida, imagino, como mínimo profesionalmente? Tú estabas en el Parlamento tratando de muchos temas, te has dedicado a esto y la cuestión es, ¿te movió realmente tu experiencia con tu hermana a hacer este salto, a dar este Sí, sí, salto? sí. Sí, es decir, si tú no has convivido y no has estado cerca de alguien que tiene un problema de salud mental, es muy difícil entender el papel de la hermana, de la madre y de ella misma. No te lo puedes imaginar. Tenemos muy poca información, muy poca cultura de lo que es un problema de salud mental. Y rápidamente pensé, mi hermana es vulnerable porque, bueno, no deja de ser que la enfermedad es dura, no grave, pero sí dura, y cuanto más avanza, más complicado tenemos momentos de cognitivo o de persona que poco a poco con la medicación va quedando pues como un poco instalada en el sofá y ya está. Pensé, estos chavales tan jóvenes, alguna cosa tendríamos que hacer. Por lo tanto, sí, si no hubiera tenido una hermana o un contacto directo con la enfermedad, yo creo que no me había tirado tanto, me hubiera sentido un poco impotente o como diciendo, no sé de lo que me habla. En aquel momento sí que sabía de qué me hablaban. He conocido lo que es una crisis, ¿eh? Una crisis. He conocido cómo he tenido que llevarla con ese consentimiento, pero
ingresarla en urgencias y tenerla en una unidad de agudos. Es bestial, bestial lo que sufre ella y lo que sufría yo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo podía ayudar de alguna manera a estas madres? En que era mucho más complicado lo que me estaban contando. Magda, en lo que tú dices, también nuevamente me siento reconocida, ¿no? Pero aquí me gustaría lanzar un mensaje, porque realmente muchas veces nosotras nos sentimos tan incomprendidas por lo que ocurre, ¿no? ¿A cuántas nos dicen en algún momento a nosotras las madres, es que no le estás educando bien, es que un cachete a tiempo vendría, aún lo dicen, ¿eh? Un cachete a tiempo vendría bien, es que tantas cosas, es que tienes que actuar con consecuencias y tú sientes que has probado todo eso y que no acaba de funcionar. Y eso también, para mí, desde mi punto de vista, voy a lanzar ¿sabéis? A veces te sientes muy frustrada y muy impotente ante las personas que no lo entienden, ¿no? Pero a mí me gusta hacerme la pregunta, bueno, pero es que antes de que yo tuviera hijos en mi caso, con discapacidad y también trastorno, trastorno mental, en un caso especialmente, yo tampoco lo entendía, yo tampoco me fijaba, para mí era un mundo aparte, ¿no? Por eso es tan importante la tarea de difundir, de dar a conocer las realidades que si no te están en tu casa, pues te son totalmente ajenas. Bueno, Magda, mira, tu primer gran reto es el Pai Ixa Maek. ¿Nos lo puedes, bueno, explicar lo que quiere decir esas letras tan bonitas, ese acrónimo tan bonito, Pai Ixa Sí, Maek? ¿Nos lo puedes explicar muy brevemente? Sé que es un reto, sí. porque son 3 No, no, años. muy breve. Es decir, no, no, muy breve. Es decir, hacemos un plan de abordaje integral para los trastornos de elevada complejidad en salud mental. Es decir, creamos desde cero un proyecto que no se había hecho para decir qué quiere decir elevada complejidad en salud mental. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir elevada complejidad en salud física? Perfecto, más de 2 enfermedades es complejo, más de 3 es mucho más complejo y cuando ya se juntan muchas más es elevada complejidad. Pero en salud mental no lo teníamos hecho. Entonces lo que hicimos rápidamente es mirar exactamente qué es lo que hace que sea complejo. Y no es el trastorno que tiene la persona, no es solo el trastorno que tiene la persona o la incapacidad intelectual o discapacidad intelectual, los trastornos, sino que es cómo esta persona convive con su familia y la sociedad y si hay recurso para ello. Si las dos que he dicho últimas no funcionan, esto es elevada complejidad, porque estamos dejando a una persona con una enfermedad sin relación con el mundo, porque no existe, y sin recurso. Esto lo que hace es que los estamos expulsando de la sociedad, no hay remedio, lo siento mucho, no podemos hacer nada, aquí se queda usted con su hijo o que viva en la calle. Al final encontramos esta manera de ejercerlo y la verdad es que, bueno, lo podéis mirar o un día que queráis os lo explico, ¿eh? Identificamos cuáles son los perfiles que provocan esta no tener ningún contacto con la sociedad y no tener recursos. Y son, pues, sobre todo, los síndromes de alcoholismo fetal, las personas que sufren síndrome de alcoholismo fetal, las personas que tienen discapacidad intelectual y trastorno de conducta, esto es horrible, las personas que están en la calle y tienen discapacidad intelectual, trastorno de conducta y encima trastornos mentales, todos los chavales que están en la degaya, que no tienen la oportunidad ni los recursos necesarios o bien hechos para ellos, y unos cuantos más. Magda, perdona. ¿De Gaia es la Perdona, de Gaia sí. es la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en que es la administración, perdón, que es la tutora de estos chavales, ¿de acuerdo? Entonces, los que no solo retiramos de padres que los abusan o que les maltratan o que no viven con ellos, sino muchísimos padres que abandonan a sus hijos por incapacidad o por no tener recursos para cuidarlos, que esto es horrible, es decir, te obligan a dejar a tu hijo en manos de la administración porque la administración no te da recursos para poderlo cuidar tú mismo. Bueno, entonces finalmente hicimos un ejercicio de 400 personas trabajando y acabamos haciendo una tabla en que hay las necesidades de la persona afectada, necesidades de los familiares o el entorno, porque también pueden ser amigos o también pueden ser, pues, personas que les acompañen,
las necesidades de los profesionales, que muchas veces con estos casos están absolutamente abandonados y al revés, ellos también se sienten absolutamente incapaces y frustrados por no poder ayudar, y sobre todo también cuáles son los recursos necesarios, etcétera. Y finalmente la verdad es que quedó muy bien, un documento muy chulo, y finalmente lo que hemos hecho es, de todas las 150 acciones que se tenían que hacer, finalmente hemos elegido una de que en estos momentos se está actuando. Y Magda, ¿cuál es esa acción? Finalmente vimos que, y lo que dice en estos momentos la salud mental de Europa y del mundo, es decir, tenemos que individualizar los casos. No podemos poner todos los trastornos de esquizofrenia en un paquete, todos los bipolares en otro, todos los TCAs en otro, bueno, TCA es trastorno de conducta alimentaria en otro, o todos los trastornos de actividad, hiperactividad en otro, sino que tienes que ir a él, y no solo un médico, no solo un psiquiatra, sino que hemos hecho equipos de 4 profesionales diferentes: psiquiatra, psicólogo clínico, educador social y trabajador social, para mirar exactamente cómo abordamos la vida de este chaval, que en este momento está absolutamente perdido, que nadie le ayuda y que nadie le dice hola, ¿qué tal, cómo estás? Sino, y sobre todo también, al mismo tiempo, los 4 profesionales ayudan a la familia a entender qué es este trastorno y cómo es y cómo actuar a la persona para que los padres no se vayan encontrando con sorpresas, y de qué manera tienen que actuar los padres para ayudarlo. Entonces es como una terapia de shock para los dos. Estamos consiguiendo que no sea el psiquiatra quien decida qué medicación se tiene que encontrar, sino que un educador social es capaz de vincularse con la persona y ayudarlo de alguna manera a convivir en algún espacio de la sociedad. Por lo tanto, es atención directa en la calle o donde sea, de 4 profesionales, acompañarlo, escucharlo y sobre todo sostener a una familia que en estos momentos ya está absolutamente deshecha, porque no hemos sido capaces de escuchar. Yo es que no entiendo cómo no escuchamos a las familias, que son el pal de paller, es decir, los que soportan que estos chavales sigan viviendo. Y Magda, ¿esto está, hasta qué punto está extendido en Cataluña y cuál es, sabes, la visión de futuro o el calendario en que esto se podrá extender, digamos, Barcelona, más allá de Barcelona, para llegar, porque son muchos, Muchos. Ahora muchos tenemos en este momento, por ejemplo, bueno, se chicos llaman y equipos guía jóvenes. y jóvenes, y Sí. chicas, no tanto. Los chicos actúan de una manera muy espontánea y muy impulsiva, las chicas no, las chicas actúan de sometimiento total, es decir, se dejan violar, se dejan pegar, se dejan hacer lo que sea, porque ellas lo que quieren es que alguien les haga caso. Ellas lo que quieren es ser importantes para alguien y que alguien las entienda. Aquí lo de las chicas es tremendo: embarazos no queridos, drogas, bueno, horrible, ¿eh? Lo de las chicas, la verdad, también los chicos, que también se prostituyen, es un trastorno durísimo para la persona que lo sufre, pero también para la sociedad. Bueno, estos equipos se llaman equipos guía, y en este momento hay 10 en toda Cataluña, por lo tanto solo 40 profesionales divididos entre 10 por lo 4 en cada una de las regiones sanitarias, que diríamos que es Tarragona, Lérida, Gerona, Barcelona, y luego tendríamos las 2 grandes áreas metropolitanas, la Metro Norte y la Metro Sur, que decimos que están la área metropolitana de Barcelona. Como no podemos tratar todos los perfiles, en estos momentos los equipos guías hay una inversión de 3 millones de euros, que lo que ahora este año vamos a mirar exactamente cómo ha funcionado este equipo nuevo, cuáles son los perfiles que han respondido y los que no, y por lo tanto, hecha la evaluación, yo tengo el consentimiento de salud de que vamos a hacer muchos más. Y no solo servirán para... En estos casos hemos hecho sobre todo los 2 síntomas de alcoholismo fetal, porque son los más duros, los que cuando ya llegan a los 18 años ya cuesta mucho más. Pero también hacen mucha prevención.
empiezan a los 11 años estos equipos. Entonces tienen equipos de mucha prevención, hay perfiles de chavales de 12, 13, 14 que aún puedes, y por descontado no podemos abandonar los del plan de shock que ya están muy tocados, pero que de momento pues tenemos que hacer. ¿Qué nos dirán los equipos? Nos dirán qué se han encontrado y cuáles son los recursos en cada una de las regiones sanitarias que necesitamos sí o sí para darles una oportunidad. Y una pregunta, los chicos tienen 18 años, pero después Es pasan a decir, tener 19 y sí, pasan a ser esto es... mayores de edad. mm, Entonces, ahí hay es, una continuidad. ¿Cómo se aborda? sí, de momento hemos hecho de 11 hasta los 26, ¿vale? Ajá. Porque si no, con 10 equipos nos hubiéramos muerto de éxito y no habríamos podido exactamente. Pero no quiere decir que si tienes un chaval de 28 que está en una situación muy compleja, también lo podamos coger. Todos ellos van haciendo y van, claro, es decir, dura un año el seguimiento, ¿eh? No es aquello, no, van, no te quieren ver, vuelven el día después, no te quieren ver, vuelven el día después. Intentan hacer vínculo con quien sea. Intentan buscarles pues un sitio para dormir, porque está también, aquí todos los departamentos están juntos. Hacemos reuniones con justicia, con derechos sociales, con salud, con educación, porque hay chavales que aún pueden continuar en el cole. Por tanto, las reuniones que hacemos en cada una de las regiones sanitarias participan representantes de todos los departamentos para mirar exactamente qué es lo que necesita aquel chico en aquel momento. Y de momento vamos a ver, tendremos los resultados, vamos haciendo resultados. Yo creo que en noviembre podemos presentar los primeros resultados. Yo lo que sé es que todo el mundo está encantado, sobre todo los profesionales que dicen que viene un acompañamiento diario, que viene un acompañamiento de support, que decimos aquí, ¿no? de guía, de mirar exactamente cómo reconducimos la vida de una persona con un trastorno complejo y sobre todo cómo acompañamos a los padres. Esto es indispensable. Si no, yo ahora últimamente estaba diciéndole a los padres que se fueran ellos al psiquiatra. Esto no puede ser. Un país no puede mandar o obligar a los padres a ir a salud mental cuando el problema no es suyo, sino que es soportar y no poder vivir o seguir viviendo viendo cómo tu hijo está absolutamente dejado bueno, o como si dijeras, bueno, deixat de la mà de Déu, que dicen, que no. Dejado de la mano de Dios. Olvidado. Sí, así nos sentimos nos sentimos muchas familias, o se sienten muchas familias, ¿no? Escuchándote describir la situación. Es cierto que son situaciones muy duras y muy complejas, que solo quienes las hemos vivido nos podemos imaginar lo que llega a suponer a veces sentirte que tienes estás pisando todo el día huevos, estás pisando huevos todo el día. Cualquier gesto, clac, puede ser una explosión. Esto es lo que puede ocurrir en casa, ¿no? Y es muy importante abordar y acompañar a esas familias. Pero a veces, Magda, no tanto a cómo tienes que tratar a tu hijo, que también, yo no digo que no haya que hacerlo, pero fíjate sino desde dónde tienes que hacerlo. Es decir, cómo tienes que estar tú. Y esto es un aspecto que hasta ahora no ha estado muy integrado en el sistema, ¿no? Como mucho, pues mira, pues si tu hijo tiene TDAH, pues tienes que tratar de esta manera. Si tiene autismo, ocurre esto y tienes que tratar. Y está súper bien, pero hay algo que nos une a las madres y a los padres de hijos con dificultades, ¿no? Es ese sentirte que tus expectativas un poco pues no se van a cumplir, que tu vida no va a ser como quieres, que sientes que tienes que renunciar a muchas cosas y te puedes quedar ahí en un rol de víctima o de enfado, y de un enfado que es muy justificado. Yo antes estaba tan enfadada. Es que es difícil de decirlo. Hay alguna grabación mía que no sé, que yo sé que soy yo, hablando y quejándome como madre adoptiva. No me habían avisado de lo que me podía pasar y qué era eso. Pero bueno, hay que hacer, al menos esta es mi vocación, de hacer un acompañamiento para de alguna manera superar y ver las cosas de otro modo, resituarte, porque si no, la tentación a veces es
pues quedarte ahí arrinconada llorando y pasándote la vida llorando, y cuando te la hayas pasado llorando, ¿dónde está tu vida? Estos padres necesitan, como tú has dicho, muchísimo apoyo, pero también para su bienestar emocional, eso, activar sus recursos. Y dime, bueno, de todas maneras, tu mensaje es optimista, porque se están haciendo cosas que nunca se habían hecho. Entonces, la realidad necesariamente va a ser distinta. Y entonces, ardo en deseos de que llegue noviembre y que podáis dar los primeros resultados. Entonces, ahora que ha pasado el COVID y que ahora estás en el Plan Nacional de Salud Mental, si quieres explícamelo un poco, pero la cuestión es cuáles son los grandes retos que tú crees que están ahora desde el País-Amaec y en este momento de cara a nuestro colectivo. Con la experiencia del País-Amaec, ahora en el Pacto Nacional de Salud Mental, es cambiar las cosas. Tenemos que transformar la manera de, como decías, no solo ayudar a la padre y a la madre, sino que es que continúe siendo persona, que continúe trabajando aunque tenga un problema con el chico. Porque nos vamos anulando. Una enfermedad de un cáncer anula a una persona. Cuando se muere un chico de cáncer o cuando tiene la persona, un hijo con cáncer, anula a la persona en un momento, pero no la anula para siempre. En cambio, en nuestros casos, sí, 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 y eso no puede ser. Por lo tanto, tenemos que transformar el sistema. ¿De qué manera ayudamos? No solo ayudamos, como decías, yo creo que la administración puede hacer cosas, pero no todas las cosas las tiene que hacer la administración. Como cuando hablamos de iguales o cuando hablamos de peers, cuando decimos, por ejemplo, que una persona tiene un problema de salud mental y que con su experiencia puede ayudar al profesional de salud, al profesional de educación, o puede ayudar a una persona que está pasando lo mismo que él, pero que él ya lo ha superado, pues exactamente es lo que hacéis vosotros. Cómo la administración os ayuda a vosotras, las madres que ya lo habéis pasado, que tenéis la experiencia, que no la tendrá nunca un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social que no ha convivido con estos chavales. ¿De qué manera la administración os garantiza que podáis hacer esta formación, este acompañamiento y esta manera de solidaridad, de fraternidad entre, en este caso, iguales de madres o iguales de padres? Esto es imprescindible. ¿De qué manera podemos garantizarlo? Y por esto el Pacto Nacional de Salud Mental lo que está haciendo es saber cuáles son las necesidades de las personas. No hablemos de trastornos. ¿Cuáles son las necesidades? A lo mejor pueden tener un trastorno de bipolar o lo que me decías como tus hijos, pero por ejemplo, de desayunar, comer y dormir no lo necesitan. Por lo tanto, a ver, ¿qué pueden hacer estos chavales? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? ¿De qué manera la sociedad cambia totalmente de paradigma y dejamos de hacer recursos inútiles en espacios cerrados para todos iguales y promovemos que la sociedad acoja a todos estos chavales, graves o no graves, o con problemas de salud mental, para que puedan convivir con la ayuda de la administración o etcétera, allí, que puedan ir a la biblioteca, pero que la bibliotecaria sepa que le cuesta mucho más, pues muchas cosas que a veces, pues yo qué sé, pues no encuentra, a lo mejor se pone nervioso, a lo mejor pues bueno, déjalo salir las veces que haga falta. ¿Cómo educamos a esta comunidad a poder hacer que abramos todas las puertas para estos chavales? Y luego van creciendo, Tenemos una cantidad de gente mayor, 60 años, cerrados en casa porque nadie los va a buscar, nadie nos importa, no vamos a decirle quieres venir al cine, no, si no vas, pues no vayas, ¿no? ¿De qué manera este país es activo, proactivo? Vamos a tocar la puerta de la gente. Oye, ¿necesitas algo? Sobre todo en problemas de salud mental, porque es una enfermedad, una situación, una condición en que la persona cada vez tiende más a aislarse, a irse, a no formar parte de una sociedad que muchas veces se burla, que muchas veces no entiende, que muchas veces no conoce y que muchas veces pues hasta dan miedo, ¿no? Entonces, el Pacto Nacional es sobre todo cómo hacemos desde la administración que la persona que tiene un problema de salud mental, desde que se levanta hasta que se va a dormir, pueda actuar como un ciudadano, estudiar, trabajar, correr, hacer deporte, leer, ir al cine, querer,
cómo hacemos que se incluya, aunque sean muy graves. Este es el reto, ¿eh? Este es el reto y por lo tanto cambiar de manera de atender a las personas, ir a su casa, ir a donde están, no esperar en un despacho con una bata blanca, ¿no? Escuchar, 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 juntar a personas que tienen el mismo problema para que entre ellos se vayan explicando las experiencias vividas. Nosotros no lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, es un cambio de paradigma y sobre todo cómo se defienden los derechos de las personas con problemas de salud mental. Estuvo aquí la directora general de la OMS la semana pasada. Haremos un convenio para que nos vaya vigilando y que nos vaya acompañando a que las personas con problemas de salud mental tengan exactamente los mismos derechos que yo. Bueno, Esto es un poco el pacto, ¿eh? Tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad allí como referente. Sí, pero se quedó en un papel, ¿eh? Se sí, quedó en un sí. papel. Es decir, ¿cómo hacemos? Nos lo dicen, oye, nosotros no inventamos nada, cogemos todo lo que se hizo en la Convención del 2006, que se aprobó en el 2008, llegan ustedes muy tarde, hagan el favor de ejecutarlo, hagan el favor de implementarlo, hagan el favor de garantizarlo. Entonces, yo creo que alguien nos tiene que ayudar, que nosotros tenemos que rendir cuentas a alguien y que más mejor pues a la OMS, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud. Magda, ¿qué lecciones que has aprendido o se han aprendido? Porque no eres tú eres la que ha dirigido, la coordinadora, la impulsora, pero evidentemente tú has dicho 400 personas han trabajado en esto. ¿Qué lecciones que se han aprendido que crees que son relevantes para otras administraciones, digamos, para el Estado, para otras comunidades autónomas o incluso pues, para otros países, para otros estados? ¿Qué es lo Pues que que has aprendido? tenemos que trabajar coordinadamente, es decir, no puede ser que cada departamento haga lo suyo sin hablarse unos a otros. Es decir, tú das el alta a una persona con un problema de salud mental y no le preguntas si tendrá comida o dónde ir a dormir. Expulsas a un niño con trastorno de conducta porque te está molestando y no le preguntas si hay alguien en su casa. Salen los chavales de prisión y no, nadie los va a recoger ni les dice de qué manera se pueden incorporar en la sociedad. Es decir, yo creo que tendría que haber una consellería, un ministerio de salud mental y de salud emocional y si quieren también la soledad no querida, ¿no? Estos tres son, es que si no lo hacemos todos juntos no los vamos a ayudar. Cada uno hace un pequeño, pero no acabas de completar. Por tanto, he aprendido que se tiene que hablar con todo el mundo, que lo social, lo sanitario, lo educativo, todo tiene que ir en un solo paquete. Es decir, tiene que haber una sola persona que acompañe a la persona afectada durante todo el día, todo el mes y todo el año. Que la acompañe y le diga, mira, ¿quieres estudiar? Pues yo te acompaño aquí, te digo lo que tienes que hacer, tendrás este ayuda, etcétera, etcétera. O quieres trabajar, yo te acompaño. No se pueden dejar las personas con un problema de salud mental sin ninguna ayuda. Luego ya, si no la necesitan, mejor. Esto primero. Luego, tenemos que hablar de salud mental. Es imprescindible que no, como ahora, todo el mundo tenga un relato diferente. Es decir, no tenemos como Cataluña, como país, un relato de promoción, prevención y lucha contra el estigma. Cada uno, como no hay directrices desde la administración, desde la política, no hay directrices, todo el mundo busca en Google lo que pueda y por lo tanto todo el mundo explica lo que puede. Esto es horrible. Por lo tanto, sería un poco eso, la atención individualizada, la atención fuera de los despachos, por descontado, y los derechos. De qué manera garantizamos los derechos de todos, que los derechos ser un ciudadano, ¿no? Yo creo que estas 4 cosas las he aprendido, las tengo muy claras y las 400 personas que me acompañaron las tienen claras. Y tiene que haber una directiva muy clara desde los políticos. No podemos dejar esto a medias. Tiene que haber unas leyes claras, una ley de salud mental clara, unos recursos claros, unos deberes de la administración y unos derechos también de las personas afectadas y sobre todo, cómo este tercer sector, estas familias, estas asociaciones, les podemos garantizar un presupuesto para que puedan hacer un trabajo mucho más grande de lo que hacemos los políticos o las administraciones. ¿De qué manera consolidamos esta recuperación de la persona
con los familiares, que al fin y al cabo son los que más quieren a la persona afectada. Lo tengo muy claro. Hemos estado mirando por todos los países y tan completo no existe, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer lo posible para hacerlo completo, y si no, vamos a empezar con salud y social, luego añadiendo un poco educación, ya veremos, ya veremos. Fíjate que has hablado de la necesidad, pues eso, de que las organizaciones tengan, pues, del tercer sector una base sólida de la que trabajar, ¿no? Y hace muy poco estaba en el congreso de DINCAT, que es Discapacidad Intelectual Cataluña, que también era una petición de las entidades, ¿no? De no tener que pasarse media vida, por ejemplo, haciendo proyectos para que te los den en el último trimestre y los tengas que ejecutar en el último trimestre con el tiempo que has invertido, etcétera, etcétera. Y también se me ocurre la importancia desde el punto de vista de madres, ¿no? Cuando tú hablabas, es que todos tenemos que hablar. Bueno, es que tan sencillo como tener, que yo sé que es una petición que ya salió en el País Amaec, ¿no? Una ventanilla única, o alguien que lleve el caso de tu hijo, porque lo que está pasando es que tienes que pasar tantas horas, tanto trabajo, las madres que tenemos y los padres, ¿no? Pero muy a menudo, pues al final la responsabilidad cae en una persona de hacer el seguimiento, la carga mental que ahora se habla, o la carga emocional, ¿no? Muy a menudo cae en las madres, que si ya tenemos que compaginar una actividad laboral con el cuidado, con el acompañar a nuestros hijos a múltiples sitios para facilitarles lo máximo, para un tema que hablaremos después, que es el autocuidado, bueno, el cuidarse, ¿no? El cuidarnos nosotras. Además, tenemos que estar aquí y allá haciendo un formulario, que tienes derecho a esto, que tienes derecho a lo otro, o que no, que ya es realmente pues como una especie bueno, te sientes que al final tu tiempo para la administración no tiene ningún valor, ¿no? Y dices, seguramente si tuvieras una persona que recibiera los casos y que hiciera esto de una manera automática, etcétera, etcétera, pues, oye, ¿cuánto tiempo me liberaría a mí? Que, bueno, pues puedo ser una médico, puedo ser, yo qué sé, aunque no sea Pues médico, que tienes que aunque me ser, dedique tienes que ser, a ¿no? planchar, a lo que sea, pero puedo aportar económicamente, ¿no? Pues no, no, se supone que es más interesante que Totalmente, te pases ese totalmente. Es que tiempo. y además que no solo lo que dices, sino que cada año no sabes seguro si podrás continuar con lo que has hecho el año anterior. Tienes que esperar otra vez a ver si te dan, yo de ella decía, como una limosna, ¿no? Estar todo el día pendiente de pedir subvenciones, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, antes a lo mejor una subvención pues para ir de excursión, vale, pero una subvención para que la administración no vamos a poderlo hacer, no lo podemos hacer. Pues que además es un país súper solidario, en que hay una cantidad de asociaciones tremendas. O sea, a la gente está muy empoderada. Entonces, hay una ley en el Parlamento del tercer sector que está en funcionamiento, aprobado la semana pasada ya, empezar ya a redactarla, en la que hay sobre todo esto. Y después otra buena noticia, que es que Carlos Campuzano, que ha sido el director de DINCAT, es ahora el conseller de Derechos Sociales. Por lo tanto, tenemos una persona muy sensibilizada, que conoce muy bien no solo la discapacidad, sino la salud mental, y conoce muy bien el tercer sector. Necesitamos políticos que hayan vivido, que se la jueguen, que sepan de qué estemos hablando. Y yo creo que tenemos una oportunidad muy buena, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, ¿eh? Y a veces también me siento como también desemparada, ¿no? Pero si está tan claro, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? ¿A qué esperamos? ¿No? Bueno, para eso estás tú, para que ocurran, y estamos todos, por eso estás aquí. Y bueno, y luego acabaré de hablar de esto, pero bueno, Magda, en todo este proceso, ¿cómo has vivido la participación de las familias? ¿Qué han aportado? ¿Qué crees tú que ha sido su papel? Pues mucho, mucho, porque finalmente te das cuenta, ¿eh? De que la administración hace lo que le toca, pero que verdaderamente quien pone esta humanidad, esta sensibilidad y quien ayuda a la recuperación de la persona son las familias, son los que más quieres, son los que entre ellos se juntan y que van creciendo con una cantidad de dificultades tremendas, pero siguen y siguen y siguen.
para no dejar a estos chavales, a estos seres humanos. Bueno, pues mira, me ha tocado a mí y bueno, pues sabes. Y lo que decía sobre todo, he aprendido muchísimo a ver madres. En Afatrak llevamos 3 suicidios de madres que yo conozco, que me vinieron a ver y que no han aguantado, no han podido soportar el sufrimiento de su hijo. Cuando yo les decía, pero tú tienes tu vida y si tú no estás, será peor para él. Si tú sufres, será peor para él, pero también para ti. No sé, ¿no? Me acuerdo que cuando nació mi primera hija, ah, yo enseguida iba a darle mamar y no había comido y mi madre me dijo, a ver. Si tú no estás bien, si tú no estás bien, ella nunca estará bien. Por lo tanto, dúchate, peínate, estate tranquilo, come, y cuando hayas tenido esto y estés tranquila y segura de ti misma, entonces puedes ayudar a dar de mamar a tu bebé o a seguirlo. Si no, nos estamos destrozando el uno al otro, ¿no? Y es lo que yo vi en estas madres, es lo que he visto en muchos padres, muchas separaciones mm, no por culpa, pobres, sino debido a la situación, familias que se han roto, familias que han dejado cantidad de dinero en un espacio en que no ha servido para nada, porque al fin y al cabo el trastorno es grave y por lo tanto alejarlos y encerrarlos tampoco no es la forma. Entonces he aprendido mucho sufrimiento, pero he aprendido cómo se levantan las madres, cómo se levantan las familias y cómo siguen tocando la puerta, oye Magda, oye presidente, oye Parlamento. Y gracias a ellas hemos conseguido esto. Ellos sin las familias no hubiera tenido la fuerza que he tenido para hablar con psiquiatras, psicólogos y docentes. No, suerte de la fuerza de decir tengo aquí un montón de gente que si no lo hacemos, bueno, no solo van a gritar, sino que vamos a tener un mundo peor del que imaginábamos, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido, bueno, lo mejor que me ha pasado, conocer a las familias y el trabajo que hacen, la resiliencia, la fuerza, y por eso cada vez más enfadada, como tú, en que la administración no solucionamos estos problemas por culpa de temas burocráticos, que si esta partida, que si la otra, que si no sé qué. ¿No? Magda, te iba a hacer otra pregunta, pero un poco me la has contestado, pero me gustaría hacer incidencia, ¿no? Porque me has dicho lo que te decía tu madre, alto ahí, tú come, peínate, cuídate, porque si tú no estás bien, no va a poder estar bien tu hija. Y eso pasa también con nuestros hijos. Si no estamos bien, ¿qué vamos a transmitir? Pero de eso tú, ¿qué has sacado? O sea, ¿cómo diría? ¿Tu experiencia hasta qué punto te lo ha confirmado o no? Esa importancia de que nosotras nos cuidemos, de que activemos nuestros recursos, de que no nos dejemos, de algún modo, evitemos a veces dejarnos llevar. Yo sé que es muy duro, sé que es muy difícil. Cuando tu hijo no vuelve a casa, por ejemplo, y se hace una hora y otra hora y otra hora, es muy difícil no dejarse llevar. Pero también es muy importante saber mantener una distancia, porque si nos dejamos llevar, tampoco ayudamos. Es decir, ¿cuál es la visión que tú has ganado a través del Paik Samaek sobre este tema, Magda? Sobre todo de que la gran mayoría, bueno, yo tengo 2 hijos que no tienen ningún problema y muchas veces hago su vida uh, y me meto en su vida, ¿no? Entonces me dicen, oye, tú tienes tu vida y nosotros la nuestra. Y entonces lo que he aprendido mucho es que desgraciadamente tenemos que hacer nuestra vida, que solo hay una vida, la tuya, que lo que te haya tocado, te ha tocado, pero tienes que hacer tu vida, por descontado, sin desatender el problema que tienes, sin olvidar lo que tienes, pero tienes que ir a la tuya, porque si no acabaremos, y ya he visto, que van sobre todo a las madres arrastrándolas a la miseria, porque ellos no pueden, no saben, no pueden, nunca nos podrán ayudar a nosotras. Somos Fíjate, las únicas que nos podemos ayudar. Ellos no saben, no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y por qué lo tanto, cuestión tan importante. Perdona que te interrumpa, Magda, pero es que es una cuestión tan importante. Y de hecho, en los talleres, en mi ciclo de talleres, Reconcíliate con las dificultades de tus hijos, 6 claves para ser madre desde la sanidad, desde la alegría.
Hay una cosa importante. El primer punto es, ¿conoces tus necesidades? Y una cosa en la que yo me di cuenta es que a veces estamos esperando que ellos nos, nos saquen de alguna cosa, ¿no? Nos llenen nuestras necesidades, las que tenemos. Y eso hay que aprender que no va a ser así y que no puede ser así. Tenemos que aprender como madres a satisfacer nuestras necesidades de manera independiente, porque si no, como tú dices, es que es una situación sin solución buena. Es que no... Es Y es encontrar el malo término para los medio, dos. ¿no? El Mm. término medio. Es decir, que, no sé, me contaste tú el viaje, ¿no? El viaje como era Italia, no, el A viaje, bienvenidos a Holanda. Ámsterdam, ¿no? A Sí, Holanda. a Holanda. Claro, es muy duro cuando tú tienes muy claro que todo va a ser de color de rosa y que vas a tener y no sé cuántos. Todos hemos tenido desengaños como madres, sin tener el chaval problemas. Muchos. Yo quería que fuera médico y resulta que no es. Yo quería no sé qué, resulta que es gay. Yo resulta que no sé cuántos. Oye, pero ¿cómo es posible que no se acuerde de que es mi cumpleaños? ¿De acuerdo? Las No expectativas. son malos, no hay maldad. Es que yo sobre todo lo que he visto es que no hay maldad en estos chavales, en estos problemas de trastornos mentales, no hay maldad. Es tanto el sufrimiento que tienen en su cabeza y tanto descontrol que es imposible que estén atentos a decirte que te quieren. Es que no pueden estar, están en una situación no sé, muchas veces intento ponerme las gafas de estas que ahora te dan una imagen mucho más grande para ver verdaderamente qué les está pasando cuando verdaderamente gritan y dicen qué impotencia es esta o por qué lo hacen, ¿no? Entonces, lo más grave que creo es el no explicar a las madres el duelo que tienen que pasar las madres, porque es un duelo de lo que tenían expectativas a lo que ha pasado. Y pasa con todas, pasa con nosotras las mujeres cuando no llegamos al poder que necesitamos o nos vemos pisadas por hombres que no hace falta, con el rollo del patriarcado que sigue. Nuestras expectativas nos vamos pegando bofetadas. Entonces las madres, las mujeres, tenemos muy claro esto. Entonces lo tenemos que tener claro también cuando tienes un hijo, que verdaderamente es especial y que nunca satisfacerá, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ir a la bronca todo el día y estar fatal todo el día? ¿O verdaderamente como haces tú, como dices tú, cómo las enseñamos? No hemos nacido muchas veces, es a base de trumpadas, ¿eh? Que yo estoy donde estoy, pero bueno, los codazos que he recibido, las broncas, los puñales, ahora ya no, porque con los 60 años ya estoy bien y ya está. Ya no lucho, ya no hago más batallas, ¿no? Pero para llegar aquí cuesta mucho. Entonces, tenemos, solo vosotras, las que lo habéis pasado, sois las que tenéis que enseñar a otras madres. No hay médico que pueda explicar a una madre lo que es esto. No hay, o padre, ¿eh? No hay. Tenéis que ser vosotras y por tanto empoderaros y ayudar a todas, muchas mujeres que están en una situación como esta. Es por eso que en un momento determinado en mi trayectoria profesional decidí formarme como coach y emprender este trabajo porque el sufrimiento que yo había vivido había sido tanto y ver que, bueno, como al mínimo acompañar a otras madres, yo siempre digo, mira, la vida aprendemos, como tú has dicho, a golpes, ¿no? Recibimos golpes por aquí y por allá, ¿no? Y entonces el dolor puede hacer muy así, digo, bueno, pero puedes acompañar a madres, a lo mejor para que su dolor o sea así, pero no estén solas, o no hace falta que sea tantísimo, necesitas el dolor para aprender, bueno, pero tampoco hace falta que sea tan inmenso. Y en otra cuestión que tú has dicho, no es que no son malos, es que no tienen libertad, no pueden escoger ser así o ser de la otra manera. Entonces hay que aprender que, bueno, muchas cosas, ¿no? Pues que cualquier comportamiento es comunicación. Es muy frustrante cuando no sabes lo que te comunican, es difícil. Es decir, a ver, en mi caso, pues evidentemente es... cada día tengo un hijo con dificultades y una hija con dificultades y cada día es, bueno, vivir con ellas y a veces pues estaré mal, pero me levanto, me vuelvo a levantar un día u otro porque sé que la única manera de vivir una vida que valga la pena para mí y a facilitarles a ellos en lo posible es estar bien. Bueno, yo también tengo que decirlo, el apoyo incondicional de mi marido, que sé que muchas madres no tienen ese apoyo o algunos padres no lo tienen, ¿no? Porque los retos son muy
importantes. Pero bueno, aquí estamos más para hablar de ti que para hablar de mí. Y entonces, si te parece, ya vamos acabando. Entonces tengo una pregunta que es, ¿cuál ha sido tu máximo, síntesis, porque ya se nos va haciendo, se va pasando el rato, en síntesis, ¿cuál ha sido tu máximo aprendizaje en estos años? Esto es que te he dicho, ¿no? Es decir, ponerme en la piel de la persona y escuchar, escuchar, escuchar y entender la vivencia. Si no, no vamos a ninguna parte. Y por lo tanto he estudiado mucho, sin ser psiquiatra ni psicólogo, he querido saber exactamente cómo funciona el cerebro, de qué manera podemos ayudarlos, ¿no? De qué manera podemos, y sobre todo que tienen que estar integrados con nosotros, pero sobre todo también lo que decías, ¿no? El empoderamiento de la persona que cuida, de entender que tiene que seguir con su vida y que por lo tanto los chavales se van haciendo mayores, que tengan su vida con los acompañamientos o que sean, pero no insistir en vivir juntos, no insistir en caer juntos, ¿no? La madre que, la madre que vino al Parlamento, finalmente su hijo se murió. Ella está contenta porque se murió en casa, vino a casa y se murió en casa. Ella empezó, 3 madres vinieron a verme, 3. Hoy en estos momentos son 400 o 500 madres. No con esta gravedad, pero con muchísimas. Son 500 madres que nos encuentran, que hacen, han organizado un espacio fantástico, se hablan entre ellas, ahora en justicia, en educación, se mueven, organizan. Ahora han creado una tienda para que los chavales vayan, para que se autogestionen. Es decir, este movimiento que han creado 3 madres es un movimiento que este país tendría que estar orgulloso de lo que hacen estas 500 madres que lloran, que sufren, pero que venga, y que piden ayuda y que se consuelan, ¿no? Las Yo madres de creo que esta Afatrak. solidaridad, las madres de Afatrak, que son los más graves, ¿eh? Luego hay otras que, bueno, que también pobres, los chavales que se quedan, que no son violentos, sí, pero se quedan encerrados en la habitación durante años, ¿eh? Hay un poco de todo, ¿no? Pero esto me ha conmovido mucho, es decir, somos las personas las que tenemos que, que hacer. La administración está allí un poco despistada y siempre va a remolque, ¿no? Tenemos que hacer. Y esta fuerza me ha enseñado a ser otra mujer también, ¿eh? A ver la vida de otra manera. Porque también hay madres, como el del sindicato, estoy pensando, de madres de la diversidad, ¿no? Que también muestran un cierto enfado, porque claro, hasta ahora, como tú dices, las madres hemos tenido que asumir esto a un coste personal muy grande, ¿no? Yo hoy leía en Twitter algunas madres que decían, no quiero que me hablen del empoderamiento, eso son tonterías, etcétera. Yo no hubiera dicho, a ver, no son tonterías, porque yo sé cuando no estaba empoderada, estaba mucho peor que ahora. Entonces tú Mucho tienes, peor. ¿sabes? Ahora, eso sí, es cierto que la rabia también nos ayuda a hacer cambiar el mundo, ¿no? Quizás lo mejor es empoderarte y tener una energía más positiva y dirigirla a eso, a cambiar el mundo que, aparte de vivir mejor nuestra vida, cambiar el mundo que nos rodea. Pues bueno, te iba a decir el mensaje más importante que tienes para las madres, pero creo que ya sería un poco redundante, ¿eh, Magda? Sí, pero solo decirles a las madres, ¿eh? Es decir, la administración que tiene sus obligaciones es fría, es dura, es una administración que no siente y por lo tanto muchas veces nos piden, por favor, que la administración me ayude, que la administración se haga cargo de mi hijo. Es muy difícil, es muy difícil. La administración no actuará si no es cronificándolos y apartándolos para satisfacer que la madre esté tranquila, ¿no? Esto lo tenemos que hacer entre todos, entre los dos, entre la administración y entre los familiares. Si no hay la dureza y la sensibilidad, yo creo que no saldremos. Yo para las madres, pues primero de todo un abrazo enorme y que tantas cosas me habéis enseñado y que me gustaría muchísimo más hacer, muchísimo más, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho escucharlas y por lo tanto que me vengan a ver, que insistan, que me hagan conocer, que me hagan visualizar exactamente su sufrimiento. Así yo también me empodero y así yo también soy mucho más fuerte. Pues Magda, muchas gracias, ¿no? Ahora
queda claro porque eres aquí, en Cataluña, eres como una especie de pobre, es un poco como un oráculo, como una diosa a la que todo el mundo le pide socorro. Eres el ídolo, estás, bueno, yo también muchas veces te menciono, ¿no? Porque eres la referencia, pues, de organizaciones como esta que hemos hablado, AFATRAC o ASFATAC, que trabaja con adolescentes, También, Visual TEAF, que, o también, Subgroup, o AFASAC, todas muchas, estas muchas. organizaciones Mm. que juntan, que recogen a las madres, ¿no? A madres y padres, pues de hijos así, ¿no? Con discapacidad, con un trastorno de comportamiento o de salud mental, con un autismo fuerte, en fin, con tantas cosas. Y que además yo creo que lo más bonito de lo que estás hablando, de lo que nos has compartido, es esa intención de acompañar a la persona y a las familias a lo largo de la vida, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues salí del clínic, ¿no? Mis hijos han crecido y salí además del clínic. Uno está en l'Emsensdi, pero ella no, porque no es tan grave. Entonces, bueno, ¿qué ocurrirá? ¿Sabes? Están las cuestiones estas, bueno, vamos a hacer, es cierto que los padres tampoco no queremos eh, olvidarnos de declinar las responsabilidades, no, pero sí que hay momentos en que dices, bueno, yo también necesito vivir, yo también necesito trabajar, yo también necesito ir a la naturaleza. Y entonces, en esos equilibrios estamos, entonces lo que tú propones y lo que has estado trabajando y lo que se está materializando y lo que está por venir, porque las familias vamos a estar ahí, porque tendremos que estar ahí, es una visión realmente inclusiva de la sociedad, ¿no? En la que la escuela inclusiva pues no dejaría de ser un primer paso. Pues bueno, Magda, antes de terminar ya, por último, antes de decirte adiós, ¿se te ha dejado algo, se te ha quedado algo en el tintero, crees? Bueno, se me ha quedado que me agradecen las madres y las personas, me agradecen que como mínimo lo entienda y que como mínimo me ponga en su piel y agradecen el apoyo y la empatía. Entonces, yo no tengo bastante con esto, me ha costado mucho, ¿eh? Pero ya lo he entendido, ya tengo empatía, ya lo entiendo. Ahora solo lo que falta es que verdaderamente tengamos mucha más fuerza para cambiar y por lo tanto os necesito, porque tenemos que cambiar este seguimiento a las personas desde la administración y con vosotros. Entonces, el guía fue para mí poner en práctica una acción y tendríamos que poner en práctica muchas más. Entonces, bueno, también nos tendríamos que organizar entre todos. Ahora, también no separar discapacidad intelectual y salud mental, no, es decir, todos los vulnerables, todas las vulnerabilidades nos tendríamos que juntar y pedir los recursos, porque al fin y al cabo son las mismas necesidades. Y nada, se me ha quedado esto, que no llega a ser de que hago lo que puedo, pero que bueno, que me gustaría hacer mucho más. Y también es cierto que necesitamos muchas más Magdas. Es que es injusto pedirte Bueno, tanto a ti. Necesitamos bueno, yo voy mucho. creando, ¿eh? Las voy formando, ¿eh? Las voy formando, las voy formando. Muy bien. En salud, la verdad es que cada vez hay más gente que me dice, hostia, Magda, pues por aquí tenemos que ir. Hay grandes profesionales que están cambiando en algunas regiones, como en Girona, como en Moltaulí. La verdad, muy bien, ¿eh? Muy bien. Y bueno, y también estar también al lado de los ayuntamientos, que también tienen muchísimos problemas y tampoco la administración les ayuda, porque son los que están directamente primeros en la trinchera con sus ciudadanos. Bueno, trabajar conjuntamente es lo que yo creo y que una sola persona que guíe a la otra persona, un guía para siempre. Muy bien. Magda, pues muchísimas gracias y bueno, espero quizás en el futuro podremos tener otra conversación en la que nos Claro que podrás sí. explicar pues, cuál ha sido, sabes, más resultados del Paixamaec, de las otras líneas de trabajo, porque claro, hay una tabla, has hablado de una medida que ha sido la primera, ¿no? Por su De interés, momento la por su primera, el novedad. 150, ¿eh? De 150. Bueno, pues cuando vayamos por la 10, nos tendremos que volver a repetir esta entrevista. Magda, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, ¿qué puedo decir? Pues que solo deseo que estos procesos sigan su camino. También espero que las personas que habéis visto esta entrevista hayáis aprendido de cuáles son las posibilidades que se abren aquí en Cataluña o que podáis encontrar inspiración para dirigiros a vuestras respectivas administraciones
para que, bueno, para que sigan un modelo similar. A lo mejor no solamente copia, a lo mejor es, bueno, copia y mejora, ¿no? Y las mejoras siempre, siempre, siempre se pueden retroalimentar las unas a las otras. Pues Magda, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte por haber A ti, a estado vosotras, aquí. a ti, a ti, Ana Rosa, y a todas vosotras, y también un abrazo para todas. Pues un abrazo. Bueno, y hasta aquí este nuevo episodio del Ágora. Espero que, bueno, como yo, pues te sientas más optimista e informada después de escuchar a Magda. Si quieres compartir tus impresiones o tus preguntas que yo le puedo hacer llegar, pues puedes utilizar pues, el campo de comentarios de este vídeo. Y recuerda que si deseas activar tus recursos para vivir con serenidad la maternidad y disfrutar de la vida, yo estoy aquí para acompañarte. Solicítame una toma de contacto gratuita y hablaré